principal problemática de la contabilidad de costos es la asignación correcta del tercer elemento del costo de producción, o sea, los costos indirectos de fabricación, por las siguientes razones. Primero, se conocen en forma extemporánea a la terminación de un producto o en la prestación de un servicio. Segundo, el rastreo de este elemento del costo se dificulta cuando se fabrican varios productos o se prestan varios servicios a la vez. Y tercero, cuando se fabrican muchos productos que requieren de un costo complejo de manufactura, o bien se fabriquen unos en mayor cantidad que otros. La clasificación de los costos de acuerdo con su grado de variabilidad se convierte en la columna vertebral de la contabilidad de costos. Esta se refiere al modo como reacciona o responde un costo a los cambios en el nivel de actividad de la empresa. Cuando el nivel de actividad baja o sube, un costo en particular puede subir, bajar también o mantenerse constante. Costos variables. Es un costo que varía en su totalidad en proporción directa con los cambios en el nivel de actividad que se trabaje. Se puede expresar la actividad de muchas maneras distintas. Por ejemplo, en unidades producidas, en unidades vendidas, la cantidad de kilómetros recorridos, la cantidad de camas ocupadas, la cantidad de líneas impresas, la cantidad de horas trabajadas, etc. Un buen ejemplo de un costo variable son los materiales directos. El costo de los materiales directos usados durante un periodo variará en total en proporción directa con la cantidad de unidades producidas. Costos fijos. Son aquellos costos que permanecen constantes en su totalidad, a pesar de los cambios en el nivel de actividad que se produzca. A diferencia de los costos variables, los costos fijos no se ven afectados por los cambios en la actividad. En consecuencia, sea que los niveles de actividad suban o bajen, los costos fijos permanecen constantes en el importe total, a menos de que influya en ellos una fuerza externa, como sería un cambio en el precio. Supongamos que una empresa alquila por 8,000 unidades monetarias al mes una máquina para el envasado de un producto. No importa la cantidad de unidades que se envasen durante el mes, el costo del alquiler se mantendrá constante en 8,000 unidades monetarias. Costos semivariables. Son aquellos que guardan una raíz fija y un elemento variable. Sufren cambios al efectuarse determinadas modificaciones en el nivel de actividad que se produzca, pero sin que tales cambios, aunque guardan una relación directa a dichos niveles de actividad, no varían en forma directamente proporcional. No es factible establecer un criterio rígido que nos indique cuánto de estos costos son fijos y cuántos son variables, para incorporarlos al costo unitario en forma sistemática. Por lo que ha sido necesario desarrollar dentro de la técnica contable una serie de métodos que nos permita separar la cantidad fija y los elementos variables. Ejemplos de estas erogaciones tenemos algunos materiales directos, la supervisión, el agua, la energía eléctrica, teléfonos, etc. Costos semifijos. Los costos semifijos son aquellos cuyo comportamiento está limitado por dos o más niveles intermedios dentro de la capacidad de la planta. Esto significa que aun cuando son estables, esa estabilidad no es absoluta, sino que se ve alterada cuando se rebasen los límites señalados dentro del rango de actividad relevante.
Rango relevante. Un rango relevante es la banda de actividad dentro de que resultan válidas las suposiciones anteriores acerca de los costos fijos y los variables. Por ejemplo, la suposición del alquiler de la máquina para envasar el producto, que se alquila por 8.000 unidades monetarias al mes, es válida dentro del rango de capacidad que tenga la máquina para el envase del producto. Comportamiento de los costos fijos. El concepto de costos fijos, como ya se explicó, es aquel costo que en su magnitud permanece constantes o casi constantes, cualquiera que sean las modificaciones que se registren en los niveles de actividad que se trabaje. Pero su incorporación a la unidad producida o vendida será en mayor magnitud si el volumen de producción disminuye, y será de menor cuantía con relación a la unidad si el volumen de producción aumenta. Es decir, que los costos fijos totales permanecen constantes en relación al nivel de actividad que se trabaje, pero que unitariamente son variables en proporción directa con los cambios que se produzcan en el nivel de actividad. Comportamiento de los costos variables. El concepto de costo variable, como ya se explicó, es aquel costo cuya magnitud varía con cualquier modificación que se registre en el nivel de actividad que se trabaje, pero su incorporación a la unidad producida o vendida resulta ser constante o casi constante. Vamos a proceder a continuación a explicar un caso práctico de presupuestos de carga fabril, con la finalidad de explicar las diferencias que existen entre un presupuesto estático y un presupuesto flexible de cargos indirectos de fabricación. Si se utiliza un sistema de costos históricos, se tiene que esperar a conocer al final de cada mes el monto total de los cargos indirectos de fabricación reales incurridos para poder calcular una tasa real y de esta manera proceder a asignar este tercer elemento del costo a la producción. Con la finalidad de subsanar esta falla de extemporaneidad en la integración de los costos indirectos, surge el sistema de costos parcialmente predeterminados, en el cual las empresas manufactureras tienen que realizar un presupuesto o estimado de los cargos indirectos de manufactura al inicio de cada ciclo de costos y de la producción presupuestada para ese mismo periodo, la cual debe ser computada sobre la base de actividad que se haya escogido utilizar, con la finalidad de calcular una tasa de aplicación de cargos indirectos que se utilizará durante el periodo de costos que se haya escogido. En nuestro caso, escogimos la tonelada. Otra información adicional que se presenta es el monto de los cargos indirectos reales incurridos durante el periodo, que en nuestro caso práctico asciende a la suma de 436.200 y el total real de toneladas trabajadas durante el mes, que fueron 160.000 toneladas. Presupuesto estático de carga fabril. Consiste en calcular los costos indirectos de fabricación a un solo volumen de producción, sin separar los cargos indirectos de fabricación en sus componentes fijos y variables. Para calcular la tasa de aplicación de carga fabril se deben de seguir los siguientes pasos. En primer lugar, consiste en estimar los cargos indirectos de fabricación para
el periodo de costos específicos. Luego determinar la capacidad instalada que tenga la planta y que en nuestro caso el rango relevante de actividad oscila entre 50.000 a 400.000 toneladas. Y dentro de ese rango escoger la capacidad normal de producción que se tenga planeado trabajar. En nuestro ejemplo serían los 200.000 toneladas. Y luego proceder al cálculo de la tasa de aplicación que sale de la división de los cargos indirectos presupuestados entre el volumen de producción presupuestado. De esta división se obtiene la tasa de aplicación de cargos indirectos, que en nuestro ejemplo es de 2,50 colones por cada tonelada, y que se asignará por concepto de cargos indirectos aplicados a cada unidad o tonelada producida. La carga fabril aplicada en nuestro ejemplo es de 400.000 colones, que sale de multiplicar las 160 toneladas por la tasa de 2,50. Cálculo de la sobre o subaplicación de carga fabril. Para el cálculo de los cargos indirectos que resulten sobre o bajo absorbidos a la producción, se procede a comparar al final de cada mes, cuando ya se conoce la totalidad de cargos indirectos realmente incurridos y se comparen con los cargos indirectos aplicados a la producción durante ese mismo periodo, se obtiene la sobre o subaplicación de cargos indirectos. En nuestro ejemplo, la carga fabril real ascendió a 36.200 colones. La carga fabril que se aplicó fue por 400.000 colones, lo que se origina una subaplicación, o es decir, que se dejaron de aplicar cargos indirectos de fabricación por la suma de 36.200. Análisis de la subaplicación de carga fabril bajo el presupuesto estático. Para el análisis de las causas que originaron una sobre o subaplicación de cargos indirectos, se deben a errores que se cometieron, bien a la hora de presupuestar los cargos indirectos o bien errores al presupuestar el volumen de producción, o por ambos casos. Por medio del análisis de la variación en presupuesto y la variación en volumen o capacidad, nos explica por qué los cargos quedaron sobre o bajo absorbidos por la producción. En nuestro caso, la variación de presupuesto sale de comparar la carga fabril real por 436.200 con la carga fabril presupuestada de 500.000 colones, y se obtiene una variación de 63.800 colones. Esta variación resulta favorable por el simple hecho de haber gastado menos cargos indirectos que los que habíamos estimado gastar. La variación de volumen o capacidad sale de comparar el volumen real trabajado, o sean las 660.000 toneladas, con el volumen que se había presupuestado trabajar de 200.000 toneladas. La diferencia de volumen que se trabajó de menos, 40.000 toneladas, se multiplica por la tasa de 2,50 y se obtiene una variación desfavorable por volumen o capacidad por 100.000 colones. La variación de volumen o capacidad es desfavorable por el hecho que al trabajarse menos horas de las que habíamos estimado utilizar, los costos fijos que se mantienen constantes en 200.000 colones, al quedar absorbidos por menos unidades trabajadas, tienden a aumentar. La suma de las dos variaciones,
la de presupuesto y la de volumen o capacidad, no se explica el por qué se dejó de aplicar cargos indirectos por la suma de 36.200 colones. Presupuesto flexible de cargos indirectos de fabricación. Al elaborar un presupuesto de cargos indirectos, es importante analizar el comportamiento de cada una de las partidas que lo integran, de tal manera que los costos variables se presupuesten en función de los volúmenes de producción establecidos previamente y los fijos se planeen dentro de un determinado rango relevante de actividad, independientemente del volumen de producción que se trabaje. El presupuesto flexible de carga fabril consiste en calcular los costos indirectos de fabricación a diferentes volúmenes de producción, considerando que los costos fijos permanecen constantes dentro de cierto rango determinado de actividad y que los variables aumentan o disminuyen en función de los diferentes volúmenes de producción que se trabaje. El hecho de que los costos fijos permanecen constantes dentro de cierto rango determinado de capacidad y que los costos variables aumenten o disminuyan en función de los diferentes volúmenes de producción que se trabaje, limitan el uso de los presupuestos fijos o estáticos que, como ya se explicó anteriormente, se calcula a un nivel específico de producción. La fórmula para flexibilizar el presupuesto de carga fabril al volumen real que se trabaje es la siguiente: A es igual a B más C por X, en donde A es la carga fabril presupuestada al nivel real que se trabajó. B es la carga fabril fija que permanece constante a diferentes volúmenes de producción y en nuestro caso son de 200.000 colones dentro de cierto rango de capacidad instalada. C es la cuota unitaria variable de carga fabril y X el volumen real de producción que se trabajó. Cálculo de la tasa de aplicación de carga fabril bajo el método de presupuesto flexible. Para el cálculo de la tasa de aplicación de cargos indirectos bajo el método flexible, se tiene que separar en sus componentes fijos y variables, y que se obtiene, como ya se explicó, de la división de los costos indirectos presupuestados dividido entre el volumen de producción presupuestado. Tenemos que la tasa por cada tonelada trabajada va a ser de 2.50 y que está compuesta por la tasa fija de costos por de un colón, la cual se verá afectada por el volumen de producción que se trabaje y se vuelve variable si el volumen de producción real que se trabaje aumenta o disminuye en relación a las 200.000 toneladas estimadas. Por el contrario, la tasa de aplicación variable de 1.50 se mantendrá constante dentro de un rango de capacidad que tenga la planta, en nuestro caso dentro del rango de 50.000 a 400.000 toneladas. Para el cálculo de la carga fabril aplicada a la producción, se obtiene de multiplicar la tasa de cargos indirectos de 2.50 por el volumen real que se trabajó, en nuestro caso 160.000 toneladas. En esta diapositiva se muestran que los costos fijos totales por 200.000 colones se mantienen constantes dentro del rango relevante de actividad, o sea, entre 50.000 a 400.000 toneladas.
Los costos variables aumentan o bien disminuyen de acuerdo con el nivel de actividad que se trabaje. Si se trabajan únicamente 50.000 toneladas, los costos variables serán de 75.000 colones. Pero si el volumen de producción se incrementa a 400.000 toneladas, el costo variable aumenta a 600.000 colones. A la suma de los costos fijos y los costos variables se obtiene el costo total. Nótese que el cambio que se origina entre el costo variable y el costo total son 1,50 de los costos variables cuando se incrementa una tonelada en el volumen de producción. En esta otra diapositiva se muestran que los costos fijos totales por 200.000 colones se mantienen constantes dentro del rango relevante de actividad, o sea, entre 50.000 y 400.000 toneladas. Los costos variables aumentan o bien disminuyen de acuerdo con el nivel de actividad que se trabaje. Si se trabajan 50.000 toneladas, los costos variables serán de 75.000 colones. Pero si el volumen de producción se incrementa a 400.000 toneladas, el costo variable aumenta a 600.000 colones. La suma de los costos fijos y variables se obtiene el costo total. Análisis de la sobre o subaplicación de carga fabril bajo el presupuesto flexible. Para el análisis de las causas que se originan para que los cargos indirectos de fabricación queden sobre o bajo absorbidos por la producción, se procede al igual que con el presupuesto estático a calcular la variación de presupuesto que sale de comparar los cargos indirectos de fabricación realmente incurridos con los cargos indirectos presupuestados, pero ajustados al volumen real que se trabajó mediante la fórmula A es igual a B más C por X, donde B son los cargos indirectos presupuestados que, como ya lo vimos, se mantienen constantes en 200.000 colones dentro del rango de actividad que tiene instalada la planta. Pero los costos variables se tienen que ajustar al volumen real de trabajado de 160.000 toneladas. En la variación de volumen o capacidad se procede a comparar el volumen real trabajado, las 160.000 toneladas, con el volumen presupuestado de 200.000 toneladas y tenemos una diferencia de volumen que se trabajaron de menos 40.000 toneladas. Esto se multiplica por la tasa de aplicación fija de cargos indirectos de un colón y nos da una variación desfavorable por 40.000 colones. A la suma de las dos variaciones, bien sean favorables o desfavorables, explican por qué se subaplicó cargos indirectos en la suma de 36.200 en nuestro ejemplo. Comparación por ambos métodos. Como se puede observar de la comparación de ambos métodos, de acuerdo con el método estático, la variación de presupuesto resultó ser por la suma de 63.800 favorables, lo cual no es cierto, ya que estamos comparando una carga fabril real que se incurrió a un volumen de 160.000 toneladas con una carga fabril que se presupuestó pero para un volumen de 200.000 toneladas, cuando ya sabemos que los costos fijos permanecerán constantes para ambos volúmenes de producción, pero los costos variables, al trabajarse un volumen de producción menor que el que se estimó trabajar, los costos variables serán menores. Bajo el presupuesto flexible, sí son comparativos ambos presupuestos,
ya que a través de la fórmula A es igual a B más C por X, flexibilizamos el presupuesto de cargos indirectos al volumen real que se trabajó, o sean a las 160.000 toneladas. En la variación de volumen o capacidad en el presupuesto estático, comparamos la diferencia de volumen por la tasa total de 2.50, mientras que por el método flexible la diferencia de volumen se multiplica por la tasa de aplicación fija de un colón, puesto que lo que estamos midiendo es la absorción de los costos fijos. El hecho de que los costos fijos permanecen constantes dentro de cierto rango determinado de capacidad y que los costos variables aumentan o disminuyen en función de los diferentes volúmenes de producción que se trabaje, limitan el uso de los presupuestos fijos o estáticos, que, como ya se explicó anteriormente, se calculan a un nivel específico de producción. No es conveniente que una empresa se ajuste a un patrón fijo preconcebido. Las condiciones de los negocios cambian y causan diferencias entre las operaciones reales y los planes presupuestados fijados, por lo que es de esperar que el presupuesto estático como herramienta gerencial sea poco confiable y efectivo. Agradezco la atención a este video que he preparado con relación al presupuesto flexible de cargos indirectos de fabricación. En otros videos que próximamente iremos a realizar, se abarcarán otros tópicos del libro de costos gerenciales. Muchas gracias.